Una situación que está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestras habilidades y destrezas. Un reto que, por raro que parezca, solo podemos solucionar estando a la distancia. Una distancia que solo es física, pues en el menor de los tiempos hemos demostrado que estamos más cerca que nunca. La participación y colaboración de todos es clave, quedándonos en casa y abonando al mejoramiento desde nuestras áreas de acción. Sin duda, han sido días de reflexión, de aprendizaje, para ti, para ellos y nosotros. Hoy solo hay una respuesta, y es ir juntos adelante. Informamos a nuestra apreciable audiencia que esta conferencia será grabada. Agradecemos a todos que las preguntas nos las hagan llegar por el chat. Pasamos de la filantropía a la responsabilidad social empresarial y a la sustentabilidad. Y ahora hay que pasar a la creación de valor compartido. Michael Porter. A nombre de CETIS Universidad, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida al webinar Seminario de Empresa Social. Esta es una iniciativa del Colegio de Administración y Negocios a través del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, de manera conjunta con la Dirección Estatal de Biblioteca de CETIS Universidad. Este webinar tiene como objetivo permitir el análisis y la reflexión de la comunidad académica de CETIS en torno a la relevancia de la empresa social en el contexto del desarrollo emprendedor del siglo XXI. Para abordar todos estos temas, contamos con la presencia de los siguientes invitados de honor. Doctor Alberto Gárate Rivera, vicerrector académico del Sistema CETIS Universidad. Buenas tardes, bienvenidos. Preside doctor Fernando León García, rector del Sistema CETIS Universidad. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Solicitamos al doctor Fernando León García nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes o buenas noches o no sé si es que hay alguien por allá fuera de México, pero un placer tenerlas y tenerlos aquí, ¿verdad? Gracias por hacernos compañía virtual. ¿De qué otra manera, verdad, se puede en estos tiempos? Es un placer tenerlos el día de hoy porque este evento de alguna forma refleja parte de lo que CETIS Universidad ha estado buscando desde su fundación en 1961, que es la formación integral. Y eso lo digo porque en esta concepción filosófica buscamos que más allá de lo que ocurre en el aula, haya un vínculo estrecho, haya una interacción, haya una conciencia en cuanto a lo que ocurre en el mundo de trabajo, por supuesto, pero además con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. En ese sentido, pues, lo que buscamos nosotros es contar con un alumnado que esté bien informado, una institución que esté vinculada con su desarrollo económico y social. Y por lo tanto, buscamos en CETIS Universidad que existan espacios, que existan oportunidades, por una parte, para que su claustro académico y alumnado pueda estar bien informado, pero por otro también que su medio, la comunidad y la sociedad, de igual manera estén expuestos a ideas, a conceptos, a opiniones y a expresiones. En el caso de la responsabilidad social, es algo que las empresas durante muchos años han estado buscando, las empresas y las corporaciones. Ha venido increciendo, pero creo que no ha sido suficiente. Y creo que una cosa es antes de la pandemia y otra es la presión, la urgencia de asegurarnos que demos un paso más allá en cuanto al aspecto de responsabilidad social. Esto cobra una mayor importancia y relevancia. Y en ese sentido, quisiera primeramente agradecer a nuestro consejero Enrique Carmona Iglesias, quien nos ha empujado para que vayamos más allá de ese concepto tradicional de responsabilidad social y empecemos a hablar y tengamos un panel, ¿verdad?, estelar en cuanto a empresa social. Muchas gracias, don Enrique. Y también quisiera
reiterar, ¿verdad?, nuestro agradecimiento, por una parte, al Colegio de Administración y Negocios, al Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, por una parte, Francisco Vélez, por otra parte, a Lisette Salgado, ¿verdad? Creo yo que con este panel estelar, en donde tenemos a don Gustavo de Hoyos, a don Armando Laborde, a don Francisco Garza Santos, definitivamente este concepto será cubierto, ¿verdad? Largo y tendido, y seguramente nos dejará muchas ideas, muchas inquietudes, un enriquecimiento del concepto para que no solo escuchemos, sino que quizás hagamos, ¿verdad?, en un futuro. Así es de que muchas gracias a don Gustavo, don Armando y don Federico por engalanar este evento que inicia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor León. Ahora solicitamos al doctor Alberto Gárate Rivera, moderador de este panel, de inicio a la mesa de discusión. Gracias, Lisette. Pues vamos empezando. Les diría a nuestros distinguidos panelistas que tenemos alrededor de 107 personas que están conectadas, muchos de ellos estudiantes de las licenciaturas y de los posgrados que tenemos en CETIS Universidad, también de los profesores y demás. Bienvenidos a todos. Pues estará con nosotros Gustavo Díaz Walter, es muy conocido por parte de nosotros, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas por CETIS Universidad, donde hizo la maestría en Derecho Corporativo Internacional. Funge como director general de la empresa de servicios legales de Hoyos y Avilés, con operación multirregional en México, y participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, electo para el bienio 2016-2017 y reelecto para los ejercicios 2018, 19 y 20, siempre de forma unánime. Y sin duda uno de los principales líderes de opinión en México, y más en las circunstancias en las que nos encontramos, siendo un articulista en los diarios Reforma, Excelsior, El Universal, El Financiero, El Sol de México, en fin, revistas como Expansión, Proceso y algunas más. Sus posicionamientos y opiniones tienen una alta incidencia y frecuentemente forman tendencias en las distintas redes sociales. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Su madre, María Luisa Walter, un ícono de la docencia en CETIS y impulsora del programa de Derecho y del programa de Derecho y de la Escuela de Derecho en general. Gracias, Gustavo, por estar presente. Respecto a Armando Laborde, es egresado del TEC de Monterrey y tiene un máster en Dirección de Empresas por parte del IPADE. Es socio de New Ventures desde mayo del 2016, una organización que trabaja para fortalecer y multiplicar las empresas con impacto social y ambiental. Seguramente de ella nos hablará. Fue vicepresidente asociado de las iniciativas sociales del Tecnológico de Monterrey. Fungió como director de ASOCA para México y Centroamérica de 2006 al 2015, organización internacional que promueve y apoya el sector del emprendimiento social. Y ha estado fuertemente vinculado con el sector de microfinanzas en México. Fue el primer director de ProMujer de México de 2002 al 2006 y parte del equipo fundador de FinComún, Servicios Financieros Comunitarios, de modo que su trayectoria ahí es muy relevante. Y también estuvo involucrado en el movimiento de comercio justo a participar en el proyecto de café de conservación en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, un proyecto de conservación internacional que operó en alianza con grandes compradores como Starbucks. Es una amplia experiencia Armando en este campo de la empresa social. Y por parte de Federico Garza Santos, también bienvenido. Federico es presidente del Centro Eugenio Garza Sada, el cual se fundó en el 2011 con el mandato de rescatar, resguardar y promover los principios y valores que vivió don Eugenio junto a sus contemporáneos. El propósito de este centro es potenciar la capacidad transformadora de los empresarios y líderes para generar una sociedad responsable, participativa y solidaria. Y un punto relevante a destacar es la iniciativa Capitalismo Social que promueve el centro, que pretende detonar reflexiones e inspirar compromisos hacia un modelo de capitalismo social que contribuya al bien común y que genere desarrollo económico a la par. El trabajo que desarrolla Federico está basado en el legado histórico del liderazgo humanista del empresario regimontano, don Eugenio, expresado en los principios de libre emprendimiento, dignidad humana y compromiso social. De modo que pues tenemos una concurrencia de trayectorias, de experiencia, de personas que han estado colaborando y participando de manera muy impactante en este campo.
De modo que, estimados expertos, la mecánica es muy sencilla. Hoy iniciamos este seminario. Hay 2 o 3 preguntas así de entrada como para empezar la conversación. La idea es que en 3, 4, quizás 5 minutos máximo tengan ustedes una primera participación en la primera pregunta y luego vayamos desarrollando la conversación. Hablemos de empresa social. Como decía Lisette y también lo señalaba el rector, la finalidad de esta conversación es que, escuchando sus planteamientos, la comunidad CETIS, estudiantes, profesores y algunos consejeros puedan analizar la relevancia que tiene este modelo en el contexto actual. De manera muy general, saben ustedes mucho más que yo de esto, creo que hay un consenso en los que escriben sobre este concepto, que la empresa social se define como aquella que tiene un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, y a la vez resulta rentable como negocio. Creo que esto es muy importante. Entonces, para abrir bocas, si les parece, iniciaríamos con Gustavo, luego vamos con Armando y finalmente con Federico. La primera pregunta, el primer conjunto de preguntas, Gustavo, es ¿por qué surge la empresa social? ¿Cómo surge? ¿Va a contracorriente de alguna forma cuando se plantea aportar soluciones a los retos sociales y medioambientales? ¿Cómo lo verías? Muchas gracias. Gracias por la invitación de CETIS Universidad. Gracias al señor rector por su anfitrionía. Alberto, gracias por tu generosa presentación. Un saludo a mis copanelistas y desde luego un saludo a todos los que nos siguen, muchos de ellos amigos de ya muchos años. Pues miren, curiosamente el tema de la empresa social es de los menos explorados. Todavía hay una gran confusión conceptual cuando hablamos de este tema, y me atrevo a decir que en ocasiones se ve hasta con cierto desdén por personas que están involucradas en la actividad empresarial. Parecería que no se logra asimilar esta función primordial que tiene la empresa como una comunidad de personas que no solamente en base a su interacción personal con la tecnología, con el capital, producimos bienes y servicios, sino que además constituye un modo de vida, un vehículo de realización, y que me parece que ese ideario es el que subyace tras la idea de una empresa social que tiene, me parece, uno de sus conceptos raíz en la determinación, en la decisión de un grupo de personas que tienen recursos insuficientes, que están en una condición de debilidad y que no obstante esa situación, en vez de postrarse, deciden emprender, y que a partir de ese emprendimiento pretenden de manera colectiva, mediante un asociacionismo, superar su situación de vulnerabilidad. Es evidente que la empresa social tiene sus orígenes y en algunos momentos todavía interactúa con el movimiento cooperativo que existió el siglo pasado, parte del siglo XIX, pero que trata de introducir los mecanismos de la administración moderna de tal manera que, tomando lo mejor de la solidaridad, también trate de lograr una viabilidad justamente con base en esas herramientas. Para nosotros, desde luego, hay la visión en Coparmex de que tenemos como país un amplísimo camino por recorrer, aunque en el 2013 se aprobó la Ley General de Economía Social y Solidaria. Es evidente que se dieron en aquel tiempo algunos primeros pasos, pero ciertamente de manera insuficiente, de tal manera que hoy estamos ante el desafío que esta modalidad del emprendedurismo social pueda tener un pleno desarrollo en nuestro país. Lo digo de manera autocrítica, tenemos mucho por hacer desde las organizaciones empresariales, que poco, realmente es muy poco lo que hemos abonado a que esto pueda tomar un mejor cauce. Y desde luego me parece que nosotros en Coparmex tenemos también que dar pauta a esto, dado la vocación que tenemos social, las propias empresas que participamos en Coparmex. Hay desde luego ejemplos en el mundo exitosos,
que se han desempeñado en España, en Italia, en Canadá, en Brasil, pero desde luego tenemos que lograr generar un modelo mexicano de la empresa social que permita generar oportunidades de prosperidad para muchas más personas. Así es que dejo hasta aquí, querido Alberto, un comentario inicial para la oportunidad a que puedan disertar mis copanelistas. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Armando, ¿qué añadiríamos a lo que señala Gustavo? ¿Vamos contracorriente? ¿Por qué surge la empresa social? ¿Cuál es tu perspectiva? Gracias, Alberto. Antes que nada, de veras, gracias a ANSET por la invitación y un honor estar aquí con Gustavo y con Federico, con panelistas aquí en este conversatorio, en este seminario. En mi caso, habiendo estado, nosotros nos tocó verlo, sobre todo, habiendo estado activo en organizaciones que buscaban cómo tener un impacto social, mucho con fundaciones, asociaciones civiles, y siempre había esta pregunta, esta inquietud de cómo ser más eficaces, cómo poder hacer más impacto con los siempre escasos recursos. Habíamos estado trabajando con organizaciones. Siempre quedaba la inquietud de no vamos a alcanzar. De hecho, debo decir que fue inspiración para mí uno de sus invitados que tienen mañana, el día miércoles, Alberto Atié, con quien trabajábamos en los inicios de Fincomún. Lo ponía muy simple, o sea, estos modelos económicos que primero generan utilidades y que después donan parte de sus utilidades para tener impacto social no van a ser nunca suficientes. Tenemos que encontrar nuevos modelos que de manera simultánea, al mismo tiempo que están generando utilidades, están teniendo impacto a distintos actores. Y ahí había quedado, y justamente el primer modelo que al menos nos tocó trabajar, y creo que fue una fuente de inspiración para muchos, fue el modelo de microfinanzas. O sea, cuando empezaron a surgir microfinanzas, el primer actor relevante y que jugó un papel muy importante en propagar este modelo fue el Banco Grameen, con Mohamed Yunus, que ganó después el Premio Nobel de la Paz por este trabajo, pero tuvo un rol muy importante de difundir el modelo y fue parte de lo que me inspiró. O sea, en los 90s empezamos a ver un movimiento fuerte de microfinanzas en México. Fue cuando, justamente, bueno, en el caso que nos tocó a nosotros fue cuando arrancó Fincomún, estaba CAME, estaba cuando incluso Compartamos, cuando era, lo que hoy es Banco Compartamos, cuando era asociación civil en aquel entonces. Estos movimientos que empezaron a decir, podemos tener impacto no a través de donar recursos, no a través de regalar, sino a través de, en este caso, promover un desarrollo económico, dar estos servicios financieros, captación de ahorro que son tan necesarios, pero que había grandes sectores de la población no ofrecidos a través de lo que se llamó microcréditos, microfinanzas, dar estos pequeños créditos para actividades productivas, pero con un parteaguas importante. Este recurso ya no es regalado, es un crédito, se espera de regreso, se espera incluso con una tasa de interés que permitió que estas entidades con un propósito de desarrollo económico pudieran sostenerse y cada vez depender menos de donativos, planear a largo plazo, poder financiar su crecimiento. Implicó un cambio de paradigma importante. O sea, al menos para muchos de los que estábamos en estos sectores de impacto social, fue el podemos combinar lo que es su negocio con un impacto social. Además, permite que te puedas dedicar de manera profesional, de manera de tiempo completo a esta actividad, que no es asunto menor, porque antes muchos de los trabajos de impacto social se hacían fines de semana, voluntariados. Esto ya permitía traer y que se dedicara buen talento a trabajar a tiempo completo y sobre todo financiar el crecimiento con un acceso a recursos mucho más amplio. O sea, cuando trabajas con filantropía, pues las cantidades disponibles de recursos en donativos o agencias de desarrollo siempre son más limitados. Cuando puedes financiar tu crecimiento con inversión y pagar un retorno, el dinero disponible es muchísimo más amplio. Entonces fue ahí donde empezamos a ver. Y ya para cerrar mi intervención, o sea, esto fue en los 90s, pero esta modalidad de combinar negocios con un propósito de impacto, la empezamos a ver ya pasando el 2000, al menos aquí en México, con otros sectores ya no microfinancieros. Más para darles un dato interesante, en Ashoka, que se dedica a seleccionar emprendedores sociales, todavía en el 2006 no había elegido todavía ningún emprendedor social con modelo de negocio, y ahí fue cuando empezamos a ver, para atender servicios de falta de electricidad, de vivienda, de salud, de educación, cada vez más emprendedores que optaban por modelos de negocio
en el 2015 prácticamente la mitad de los candidatos o de los emprendedores sociales con los que platicábamos ya estaban pensando en modelos de negocio, como que empezó a crecer esta modalidad de cómo tener impacto a través de plataformas empresariales. Entonces, más o menos así es como vemos cómo empezó. Muy bien, gracias Armando. Vamos contigo, Federico. De alguna manera, Gustavo y Armando han ido un tanto a la raíz del concepto del modelo. Hablan de un modo de vida y de esta parte de cómo combinar el negocio con el mejoramiento del medio ambiente y demás. Tenemos alrededor de 120 participantes, como decía, estudiantes y demás. ¿Cómo redondearíamos el concepto, Federico, de la empresa social en esta primer nivel de conversación? Gracias, Alberto. Pues de nuevo, igualmente muy agradecido. Gracias por la invitación. Me gustaría, para poder contestarte, entrar un poquito en un concepto para poderte platicar lo que nosotros estamos hablando, que es capitalismo social y que por supuesto lleva un poquito de lo que se llama empresa social, pero creo que va mucho más allá y al ratito se los explico. Pero para antes, primero quisiera dar tantito contexto. Y es que partimos de la base, y por eso también le llamamos capitalismo social, porque primero queremos reconocer a través de estudiar la historia, que el mejor modelo económico que hemos encontrado es el capitalismo y que ha logrado un progreso inimaginable hace unos años en el mundo. Sin embargo, también es bien importante reconocer que hay grandes fallas en el sistema, ¿no? Entonces, ahí es precisamente en donde tenemos que encontrar estos puntos de encuentro. Y nosotros partimos de la base de estudiar un poquito, como el Centro Eugenio Garzazada, y tenemos todos los archivos de lo que sucedió en Monterrey en el siglo pasado. Estudiamos mucho lo que sucedió y cómo los negocios que toman en cuenta a toda la sociedad en la que participa, a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes y bueno, ahora también hay que agregar el medio ambiente, pero quien toma en consideración todo su entorno son también, curiosamente y afortunadamente, los negocios más rentables. La gran diferencia es precisamente que están pensando de una manera de largo plazo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de promover, más que una empresa social que tiene todos estos retos de financiarse y de también entender que, pues, la mayoría de la gente que invierte su negocio su dinero o su patrimonio para un negocio, pues está pensando en obtener utilidades. Y nosotros lo que estamos tratando de demostrar y de enseñar es que no se pelea el que tú seas una empresa rentable con el que generes un impacto positivo en tu comunidad. Tú puedes perfectamente ser rentable y crear mejor comunidad, apoyar a tus empleados, a tus proveedores a crecer junto contigo. Y precisamente es una mentalidad de largo plazo, es una mentalidad pensando holísticamente en todo lo que te rodea. Y automáticamente termina siendo una empresa social. No necesariamente haber nacido como una empresa social con un propósito específico de apoyar a tal o cual causa, sino es responsabilidad de quien esté en la posición de privilegio de que tiene una empresa, de tomar en cuenta todo su entorno. Es muy interesante lo que comentas, Federico, porque en esta primera ronda, porque hoy en la mañana, conversando yo con don Enrique Carmona, que es uno de los, yo diría, de las personas más ocupadas y preocupadas a nivel del Consejo del CETES, del IENAC, en estos temas de la empresa social y de la responsabilidad social. Y hablábamos, y eso me llevó a generar un segundo bloque de preguntas para ustedes, que podría muy bien empezar contigo, Armando. ¿Cuál sería la situación actual de la empresa social? Y estas cosas que Federico de pronto ha comentado, ¿no? En este tipo de empresa puede estar enfrentando preguntas incómodas probablemente, ¿no? ¿Cuál es el papel de la utilidad? ¿Cómo se compensa la fuerza laboral en términos estrictamente éticos, ¿no? Mantiene, enfrenta, resuelve las grandes diferencias salariales entre un superdirector y un super salario y el empleado con el salario más bajo.
cómo se viven este tipo de expresiones cotidianas en este tipo de empresas. Adelante, hermano, por favor. ¿Cómo está hoy la empresa social? Yo diría que está en un sector, en una etapa muy emocionante. Creo que ya podríamos decir que pasó la etapa de validación y estamos entrando en una etapa de crecimiento del sector. Estamos encontrando una muy buena cantidad de iniciativas nuevas, emprendiendo con modelos muy variados de negocio. Estamos nada más New Ventures, trabajamos de manera directa con 130 empresas al año. Pregúntame en qué sector, y, o sea, tenemos empresas trabajando en generar oportunidades laborales para personas en prisión o recién saliendo de prisión, en temas de salud, de vivienda. Entonces tenemos una gran diversidad de sectores. Entonces creo que por un lado tenemos muchas empresas y muchos emprendedores. Vemos señales muy emocionantes de que va a crecer. O sea, si echamos un vistazo por ejemplo, los recién egresados, los que están saliendo, no sé cuál sea el caso particular del CETIS, no lo conozco, pero en las otras universidades que hemos trabajado hay un apetito creciente por conocer de estos temas. Los jóvenes que están saliendo quieren y manifiestan cada vez más que quieren trabajar en alguna empresa donde identifiquen y puedan ejercer estos valores y un sentido de impacto, lo que lo está haciendo cada vez más selectivos. La oferta de cursos en temas de emprendimiento con impacto en universidades está creciendo de manera importante. Por otro lado, vemos los consumidores, que también son un motor que permite que esto crezca, cada vez más selectivos y empezando a hacer compras diferenciadas. Y no podemos menospreciar el importante papel justamente para las empresas, lo que representan los inversionistas. Vemos, así como un recién egresado pueda escoger y querer trabajar en una empresa de impacto, vemos afortunadamente un movimiento muy grande de inversionistas, tanto institucionales como de personas físicas, que quieren alinear justamente sus valores o su acción por querer tener un mundo mejor con las inversiones. Empiezan acciones tan simples como dejar de invertir en sectores contaminantes o fuertemente dañinos para el medio ambiente y cada vez ser un poco más proactivos en donde quieran invertir. Y justamente todas estas combinaciones empiezan a detonar un sector en ebullición creciente. Empieza a ver y surgir, ahorita con lo que preguntabas, algunas herramientas que pueden servir para cómo orientar el quehacer diario de las empresas, o sea, tanto lo que trae el periódico de capitalismo social, empiezan a haber herramientas muy prácticas, incluso auditorías. Está por ahí el movimiento de empresas B, que trae toda una herramienta de cómo ir cuidando distintos aspectos para alguien que quiere empezar a hacer un buen checklist de los aspectos en los que podría trabajar y mejorar mi impacto. Incluso si lo deseo, puedo llevar a cabo una auditoría y si estoy en buen puntaje, incluso certificarme y nombrarme como una empresa B que considera muchos de estos parámetros, los que hablabas de desde la brecha salarial, temas de equidad de género, temas de contaminación, todas las dimensiones en las que se pueda trabajar. Entonces diría que en resumen estamos teniendo un sector ya probado, creciente no solo en México, en el mundo, y que está empezando a desarrollarse como sector con inversionistas, con universidades, incluso con ejemplos muy emocionantes, ya no solamente de empresas que se crearon desde sus orígenes con un propósito de impacto, pero con corporativos muy grandes que empiezan cada vez a reconocer la importancia de este mensaje de un nuevo tipo de capitalismo, y vemos empresas de vanguardia. Nosotros trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con IKEA, con Danone, con Natura, empresas que tienen ya ejemplos muy, muy valiosos de valor compartido y que lleva trabajo llevarlos, pero o sea, implementarlos, pero que cada vez está trabajando más en eso. Entonces vemos ese crecimiento muy emocionante. Gracias, Armando. Desde la perspectiva, Gustavo, de Coparmex, tienes 150,000 millones de cosas en qué pensar, pero hace ratito decías que había que voltear a este movimiento, a este modelaje de la empresa que recupere de alguna manera la rentabilidad y también el sentido ético de la relación, de la vida, del entorno. ¿Cómo va? ¿Qué ves ahí desde Coparmex con relación a la empresa social, Gustavo? Mira, déjame plantearte cómo veo el tema en el ámbito de las organizaciones empresariales. Por un lado, en el caso particular de la Coparmex, seguramente partiendo de su naturaleza muy particular y por el tipo de principios que le inspiran,
Ese tema está muy arraigado. Actualmente tenemos una comisión nacional que encabeza Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente nacional de Coparmex, quien también, por cierto, fue subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal en la época del presidente Vicente Fox, y también otro expresidente, Gerardo Aranda Orozco, justamente de Sonora, los cuales han estado implementando varios proyectos, varias iniciativas de este tipo. Debo decir que sí tenemos un retroceso, particularmente en el ámbito del Consejo Coordinador Empresarial. Recientemente se hizo una revalorización de las actividades que estaba desempeñando Fundemex, que es el brazo del Consejo Coordinador Empresarial que atendía este modelo. Infortunadamente, por alguna razón se consideró que había otras prioridades y prácticamente hay un repliegue por parte del CC y de Fundemex de esta importante actividad. Nosotros en el caso de Coparmex estamos decididos a impulsarla. Desde luego, como tú bien señalas, en tiempos tan convulsos como los actuales, a veces cuesta cierto trabajo que se puedan entender la importancia de abonarle a este tipo de modelos lo relevante que pueden ser para efectos de generar esquemas de desarrollo, cohesión social, alternativas para que la gente pueda evolucionar de una situación desfavorable hacia una situación productiva, que no los lleve a un tema asistencialista. Sin embargo, lo digo con toda claridad y desde luego ahí va de por medio el compromiso. No hemos hecho lo suficiente y hay mucho, mucho que tenemos que hacer hacia adelante. Muy bien, gracias, Gustavo. Federico, has hablado del capitalismo social y, como decía, te están escuchando muchos estudiantes y de alguna manera señalas, no de alguna manera señalas que el capitalismo es el mejor modelo y luego lo vinculas con lo rentable y con el impacto positivo. De cierta manera, nosotros como profesores diríamos, ¿cómo bajamos del concepto a... ¿cómo le quitamos al concepto ese sentido de idealismo y de utopía que siempre debe tenerlo para encarnarlo en una situación concreta, en elementos de la vida concreta? Desde tu experiencia en el centro, ¿cómo se ha venido desplegando este modelo del cual tú hablas? Pues excelente pregunta, Alberto. Mira, yo lo que tratamos de encontrar aquí son maneras prácticas. Las idealistas pues están ahí y por supuesto que yo siempre también insisto ahí cuando nos reunimos en el consejo, es que pues sí hay que ser idealistas, pero hay que ser más prácticos que idealistas. Y tenemos también que entender que el pretender que de repente el ser humano se va a convertir en una persona altruista completamente y que todos los empresarios van a ser altruistas, pues no pienso que el humano sea así por naturaleza. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando, y nosotros, bueno, me voy a ir un pasito para atrás, nosotros partimos de la base que no hay vuelta atrás. O sea, el empresario tiene que encontrar un nuevo modelo. Y no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo. Las redes, las tecnologías de información y más cercano, las redes sociales cambiaron el mundo y ahora pues la pandemia mucho peor. Y esto lo que ha hecho es que a pesar, como les decía, que el capitalismo ha sido el mejor modelo, la percepción de la gente es que estamos peor. Y a fin de cuentas lo que vale es la percepción. ¿Y por qué tenemos esa percepción? Pues porque en las redes sociales vemos que todo el mundo postea, que la pasa toda, que todo está perfecto, que nadie tiene problemas, y pues todos sentimos coraje y decir, oye, ¿por qué no estoy yo así? O sea, es la realidad. O sea, hay que ver cuándo hemos visto a cualquier amigo que postee, pues que está batallando para pagar su casa y que trae broncas de este tipo, de eso. Todos, cuando suben algo, todo está a todo dar. Entonces, por eso dicen que las redes sociales causan depresión. Entonces, la realidad es que la gente está molesta. Y la realidad es que nunca hemos tenido tanta información como ahora
pero lo curioso es que estamos más desinformados, porque ya no sabemos qué información es real y qué información es falsa. Entonces, partiendo un poquito de toda esta teoría que le estoy diciendo, es qué bueno que haya empresas sociales, qué bueno que haya filántropos, qué bueno que haya gente que se dedique a armar negocios pensando en el bien de los demás. Nosotros estamos tratando de enfocarnos en el empresario común, en todas las empresas pequeñas o grandes que ya son empresas y en demostrarles que cuando tú tomas en cuenta a tus proveedores, a tus empleados, a tu medio ambiente, etcétera, te vuelves una mejor opción. Aparte, están habiendo presiones también de los fondos de inversión que están buscando empresas que sean ASG, ¿no? Que se cuiden la parte ambiental, la parte de sustentabilidad y la parte de gobernanza. Entonces, la realidad es de que hay, esa presión ahí existe. Y la presión social, pues la estamos viendo. Por eso también estamos teniendo los gobiernos populistas de derecha y de izquierda que crean mucho daño a los países. Y por eso también creo que la sociedad civil se tiene que volver mucho más fuerte, mucho más participativa y como un eje rector de largo plazo, porque con esta cantidad de información, las democracias van a ser mucho más volátiles en el sentido de que van a ser populistas, se van a estar vendiendo para un lado o para el otro dependiendo de las necesidades que están viviendo en el momento. Y por eso el rol del empresario, que no está aquí por 3 años o por 4 años, sino está de manera permanente, tiene que empezar a jugar un rol más importante. Y como les decía, y eso en otra ocasión les podemos demostrar casos de cómo las empresas que hacen eso son las que terminan siendo más exitosas. Lo único que tienes que hacer es invertir un poquito a sabiendas de que inviertes ahorita para cosechar mañana. Los que tienen esa percepción y los que tienen ese entendimiento de que los negocios y las inversiones en general hay que verlas de largo plazo, son los que más rendimiento generan. Muy bien. Iríamos a una tercera etapa, un tanto como de reflexión y de conclusiones, y es algo que ni modo, o sea, no puedo dejar de mencionar, y no quise dejar de mencionar en el planteamiento que les quiero hacer, aprovechando la enorme experiencia que tienen ustedes y los puestos que ocupan. Este país, México, la vida en este país, cómo visualizan la vida de este país, pero además diría cómo lo vinculamos a la productividad, cómo lo vinculamos al crecimiento, y luego la mezcla entra la política económica de este país actual, y yo diría que también una variable muy importante para nosotros en la universidad, que es la relación y el vínculo entre la universidad y la empresa, ¿no? El vínculo entre la universidad y la industria. El rector acaba de encabezar, Fernando León acaba de encabezar una encuesta que aplicó a más de 800 presidentes y rectores de universidades en un poco más de 90 países. Y una de las conclusiones a las que se llega es que la pospandemia va a provocar, yo diría, y me corriges por favor, Fernando, por lo menos 2 o 3 posiciones de las universidades, ¿no? Los que piensan que van a regresar a la normalidad, universidades que piensan que van a regresar a lo que hacían antes. Y una variante muy fuerte que dice, ¿no? La pandemia ha generado una oportunidad en las universidades para hacer cambios importantes, cambios estructurales, cambios disruptivos, ¿no? Y en esa circunstancia yo también preguntaría si esta pandemia dadas las condiciones de vida y de cómo está la situación de la política económica, qué es lo que le depara a lo que tú llamas, Federico, el capitalismo social, o a lo que de alguna manera denominamos como empresa social. ¿Cuál es su mirada respecto a esto? Me gustaría empezar contigo, Gustavo. ¿Qué es lo que ves en la vida del mexicano, en la política económica, en la empresa social y en probablemente un nuevo papel que tendría que estar desarrollando la universidad como concepto genérico? Sí, muchas gracias, Alberto. Mira, yo creo que México se juega en los próximos años la posibilidad de tener un verdadero desarrollo en toda la amplitud del término, un desarrollo integral
que pasa desde luego por tener crecimiento, pero que tiene que tener una mayor capacidad de generación de bienestar para amplios sectores de la población. Y me parece que esto ya venía desde antes de la pandemia. Evidentemente se agudiza con los fenómenos derivados de la misma, pero es evidente que de las decisiones que tomemos y de las acciones que emprendamos en los próximos meses y en los próximos años, se va a marcar el futuro de esta generación y tal vez de la siguiente. Por eso es que nosotros en la Coparmex estamos tan comprometidos en tratar de incidir para que las políticas públicas sean tales que generen condiciones de prosperidad para todos. No que haya un macroestado que se haga cargo de esa prosperidad, pero que sí tengamos un país que genere condiciones de prosperidad para aquel que quiera mejorar su propia circunstancia. Desde luego, el ámbito educativo se inscribe dentro de estos desafíos y yo soy un convencido de que especialmente en el ámbito de la educación superior tenemos un gravísimo reto para lograr que las generaciones que hoy se están formando, a la par que adquieren destrezas, conocimientos, tengan una mejor interiorización sobre ese deber, ese compromiso social que es inmanente a las personas de bien y que especialmente quienes tienen mayores capacidades que el promedio de la población lo tenemos que asumir como un deber ético irrenunciable. A mí me parece que el viraje que han tomado instituciones como CETIS Universidad, como el Tecnológico de Monterrey, solamente por mencionar algunas, y que han en los últimos años profundizado en estos conceptos de la responsabilidad social y que eso incluso se ha llevado a las cartas descriptivas, a los perfiles de egreso, es de alta valía en términos de la evolución que puede tener nuestro país hacia adelante. Insisto, tenemos una grave responsabilidad con el futuro. Soy de los convencidos de que si no logramos que el modelo de economía de mercado surta los suficientes niveles de bienestar para muchos más amplios sectores de la población, probablemente no logremos consolidarlo como es la visión de muchos de nosotros en los próximos años. Esta visión de la responsabilidad social, más allá del apellido que se le pueda dar, es fundamental para efecto de que ciertamente los beneficios del desarrollo, insisto, tengan una mayor dispersión, y no se trata de ninguna manera ni de satanizar, mucho menos de obstaculizar a aquellos que están creando oportunidades. De lo que se trata es ayudarlos a que creen más oportunidades y también acercar oportunidades a aquellos que por alguna razón no la han encontrado. Creo que ahí está el desafío de nuestro tiempo. Es evidente que nuestro país tiene todas las condiciones para poder salir bien librado de esta encrucijada, y me parece que en la reflexión que se lleva a cabo en los ámbitos académicos podemos encontrar muchas de las salidas para estos propósitos. Así es que, pues muchas gracias, querido Alberto, por la oportunidad de esta reflexión y un gusto de participar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Federico, ya introdujo la palabra Gustavo, me la estaba reservando, pero ya la dijo un par de veces. Desafíos, la vida en este país, la productividad, el desarrollo, el sentido social de la empresa y la universidad. Es un cóctel muy interesante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo diría de entrada, hace un ratito, la pregunta de que si esta pandemia iba a generar temas disruptivos en la universidad, yo no tengo duda de que va a crear temas disruptivos, no nomás en la universidad, sino en todo. Pero tampoco significa que vamos a dejar de hacer lo que hacíamos. Simplemente creo que fue una gran lección y ahora dependerá de qué tan buenos lectores somos de estas oportunidades que se nos están poniendo en la mesa. Simplemente esta reunión de ahorita, pues hubiera sido todo un problema
que nos moviéramos todos a Mexicali, etcétera, ¿no? O sea, sin duda hay grandes oportunidades y el reto está en que las sepamos aprovechar. Sobre el país, bueno, pues no tengo duda de que México es uno de los países con más potencial en el mundo. Pues no es nuevo esto se viene diciendo desde hace mucho. Y yo lo resumiría muy sencillo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos generar confianza. Es la única cosa en la que deberíamos estar concentrando. Podremos no estar de acuerdo en una política o en otra política, que si se están yendo muy para un lado, muy para el otro, y para no meterme en detalles, pero lo que no podemos permitir es que se pierda la confianza en nuestro país, porque la confianza genera inversión y la inversión genera desarrollo. Entonces, creo que ahí traemos una gran falla y eso es lo que tenemos que concentrarnos, ponernos de acuerdo. Sin duda, la humanidad cuando ha progresado no es cuando está dividida. Y ahorita lo que estamos es divididos. Entonces lo que tenemos que encontrar, y no es un tema aparte, insisto, no es un tema de México, es un tema de la mayoría de los países. Estamos viviendo una polarización y si queremos a de veras aprovechar y entender los desafíos que tenemos ahorita, tenemos que aprender a unirnos, tenemos que trabajar en las coincidencias y generar confianza. Bien. Muchas gracias. Armando, pues vamos cerrando con tu comentario. Gracias, sí. ¿Cómo ves? No, o sea, ahorita como comentaba Gustavo, o sea, si tenemos un país con una economía de mercado que claramente no ha sido favorable para todos, o sea, hay justificación en el enojo, en la inconformidad que genera o sea, revisemos cómo estamos como país y tenemos muchos retos todavía. Y la forma como de desahogarnos del país y en otros países es, pues cada elección probamos modelos distintos y quien nos haya prometido y nos venda el panorama más rosa es hacia donde nos vamos, pero lo que hay que tener cuidado, o sea, y creo que hay una justificación clara y puede haber, lo mencionaba Federico, hay empresas que pueden hacer muy bien las cosas, pero otras que lo pueden hacer muy mal y si eso y el tema de impacto se lo dejamos a gobiernos o a filantropía simplemente no va a ser suficiente. El reto es hacia dónde debemos cambiar, o sea, y la tentación es, o sea, y la gran pregunta es cuáles son los mejores cómo, las mejores estrategias de cómo podemos hacer un país más incluyente y de oportunidades y desarrollo para todos. Creo que está probado por muchos lados que el asistencialismo simplemente no libra, no desarrolla, no genera una cultura de mérito, de innovación, de desarrollo. Y creo que hoy por hoy el tema que estamos hablando ahorita, llámale empresa social, capitalismo consciente, valor compartido, empiezan a ser estos nuevos modelos de capitalismo que incide y que tiene las posibilidades de hacer dos cosas, o sea, varias cosas. Por un lado, generar empresas, oportunidades de desarrollo. O sea, y lo primero que tiene que pasar es este cambio de pensamiento. Hace poco cumplió Milton Friedman sus 50 años de esta teoría de la responsabilidad social de la empresa es maximizar utilidades. Y creo que ese modelo ha ido quedando atrás. Un verdadero emprendedor, un verdadero empresario que no debería de partir de cómo gano dinero porque puede desvirtuar en el corto plazo, hacer decisiones muy poco pertinentes para la sociedad, para el medio ambiente e incluso para la misma empresa. Y me gusta mucho lo que decía Federico, un verdadero emprendedor parte de una visión de largo plazo y parte de cómo resolver una problemática porque eso va a generar a final de cuentas valor. Creo que tenemos ya indicios de que este modelo nuevo de empresas, de capitalismo, tiene muchas posibilidades de generar riqueza, de al mismo tiempo resolver problemáticas sociales y ambientales. Y lo primero que tiene que hacer, y preguntabas en la universidad, es sembrar esa semilla. Cuando yo salí de Ashoka me fui un año al Tecnológico de Monterrey, justamente porque había una frustración muy grande para mí en Ashoka, que entrevistábamos emprendedores sociales y cuando siempre batallábamos para encontrarlos y cuando ya platicábamos, entrábamos mucho en la vida personal de ellos, siempre me gustaba preguntarles
dime qué rol tuvo tu formación universitaria para que hoy seas un emprendedor social. Y tristemente la respuesta siempre era, no tuvo nada que ver. No puede ser que estemos pasando miles y miles de estudiantes por mundos universitarios y que estos nuevos estas nuevas formas de cómo organizarnos con esta entidad que es la más eficiente, que es la empresa, pero con una visión de largo plazo, con una visión de impacto, no solamente es lo que necesitamos como país, es al mismo tiempo muy gratificante, es muy, muy retador y además abre grandes oportunidades de mercado en la medida que tú puedas identificar una gran problemática y ver cómo la puedes abordar con modelo de negocio, se te abren, o sea, no solamente una oportunidad de gran impacto social, pero un gran mercado totalmente desatento. Pues creo que es nomás profundizar en los cómo. Creo que ya con los años que vamos trabajando con negocios con impacto, vemos que funciona, que es posibilidad de generar rendimiento, que hay un apetito e interés de los jóvenes de contribuir, que hay consumidores que están siendo cada vez más conscientes. Entonces tenemos, creo que ya los cómo, se trata de no evitar llegar al pendulazo de socialismo, sino de atenuar el modelo más eficiente y corregirlo y no caer en la tentación de amputar y cortar todo, pero decir cómo a partir de ahí construimos y creemos que ya tenemos muchas soluciones claras. Ya hay un papel fundamental para la universidad y creo que, o sea, un último dato nada más, cuando empezamos a pensar en soluciones incluso a nivel de países globales, el otro día revisando los números, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, o sea, cuando pensamos cuánto se necesitan, hay un gap, o sea, para financiar por año de aquí al 2030, 2.5 trillones de dólares se necesitan por año, 2.5 millones de dólares por año. No hay forma que eso lo vayamos a poder atender con filantropía ni gobierno. O sea, todo lo que hay de recursos de gobiernos y de filantropía cubre el 8% de ese gap. O sea, tendríamos que crecer más de 10 veces la filantropía. Pero o sea, cuando revisamos cuánto hay de inversión en deuda y capital, hay 300 trillones que se hacen globalmente. O sea, con 1% que podamos destinar a modelos de negocio que generen impacto social y ambiental, estaríamos como solución acercando. O sea, no hay forma de entrarle a otra vía a la escala que necesitamos más que con estos modelos donde armonicemos los negocios, el capital, que es la actividad dominante más fuerte de todo el planeta, de cada país, que esté alineado más con temas de impacto social y ambiental, y los modelos ya están probados, faltan más crecerlos y difundirlos. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. Yo quisiera salirme, Lisette, un segundo nada más, un minuto para cerrar, salir un poco del protocolo. El rector ha estado escuchando la conversación de este grupo. Y rector, no te lo había pedido, pero si estás por ahí en posibilidades, lo que pasa es que Armando habló de innovación y a mí me parece que es clave el discurso que tú manejas en cuanto a innovación y universidad en esta parte de la pospandemia. ¿Alguna reflexión breve, Fernando, de esta relación entre innovación, universidad, pospandemia, y que tiene evidentemente impacto social desde la formación humana o desde la formación integral? Por favor. Sí, cómo no, Alberto. Primero, pues muchas gracias por todos los conceptos y opiniones y experiencias que han estado vertiendo aquí don Gustavo, don Federico y don Armando. Por favor, no se sientan avanzados en edad, es por el respeto y la experiencia que ustedes tienen en lo individual y colectivo. Yo creo que es muy importante que no entendamos innovación desde una perspectiva única. Más recientemente, cuando se habla de innovación, se habla de cambio disruptivo. Y la realidad es de que innovación como tal es tanto el mejoramiento de lo que uno trae como el poder tomar retos y oportunidades y lograr de una manera mejor o atender de una manera mejor lo que uno está desarrollando como organización, como grupo social, como empresa, como universidad. Desde esa perspectiva, entonces, creo yo que parte de lo que recogemos es de que la responsabilidad social era algo que las universidades ya traíamos antes de la pandemia. La situación económica y la pandemia como tal ha agudizado. Algo que nos dice, por ejemplo, esta encuesta es de que la preocupación por la inclusión ha subido, ¿sí? La pandemia lo ha agudizado. Y eso nos lleva pues a crear mayor conciencia del papel que tenemos las universidades en cuanto a ligarnos
a nuestro contexto y no solo sensibilizar a nuestro alumnado, sino además ligarnos más a esas necesidades, a ese desarrollo en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, respecto a lo que señalabas, ¿no? Innovación. La pandemia únicamente está acelerando, en algunos casos, el grado de atención y la rapidez de respuesta de muchas cosas que antes no habíamos aceptado empezar a abordar, ¿sí? Y en ese sentido, pues tenemos nosotros un reto importante en las universidades para después de la pandemia. Si vamos a regresar o no a la normalidad que conocíamos, puede ser que algunos elementos de los que veíamos antes de la pandemia continúen y se conserven. Pero la realidad es de que esta pandemia no es una tormenta, no es algo pasajero, es algo más como un cambio climático. Y lo que está haciendo es acentuando aspectos como responsabilidad social, la necesidad de emprendimiento, de empresa social, algo que la universidad entonces tiene que interiorizar y trabajar de manera más puntual con su alumnado, ¿sí? Ese es parte de nuestro papel, ¿sí? En las universidades. Muchas gracias, Fernando. Pues, Lisette, gracias Armando, gracias Federico, Gustavo, un placer como siempre escucharte. El micrófono es tuyo, Lisette. Creo que cerramos venturosamente esta primera conversación del seminario. Claro que sí, pues agradecerles a todos su presencia. Les recordamos seguirnos en las redes oficiales de CETIS Universidad para conocer más sobre empresa social. Si desean volver a escuchar esta charla, a favor de visitar el canal de YouTube de CETIS Universidad. De igual manera, invitamos a todos a que sigan el programa de actividades que tiene el CESE para este tema. Por lo pronto los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos acompañará Alberto Atie, promotor de Empresa Social y Derechos Humanos, al igual que el doctor Abraham Campos de Salud Digna, para compartirnos su experiencia en Empresa Social Mexicana. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos los que estuvieron presentes. Bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense, cuídense. La vida está llena de imprevistos, de retos. Juntos estamos viviendo algo que jamás habíamos imaginado. Una situación que está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestras habilidades y destrezas. Un reto que, por raro que parezca, solo podemos solucionar estando a la distancia. Una distancia que solo es física, pues en el menor de los tiempos hemos demostrado que estamos más cerca que nunca. La participación y colaboración de todos es clave, quedándonos en casa y abonando al mejoramiento desde nuestras áreas de acción. Sin duda, han sido días de reflexión, de aprendizaje, para ti, para ellos y nosotros. Hoy solo hay una respuesta, y es ir juntos adelante.